¿Qué tal, amigos y amigas? Hoy vamos a hablar de etimología. Es bien sabido por todos nosotros que las cosas en nuestra sociedad poseen un origen. Las costumbres, las representaciones, absolutamente todo posee un origen. ¿Y qué hay de las palabras? ¿Conocemos el origen de las palabras? Pues bien, aquel estudio que se encarga de analizar, de buscar, de indagar por el origen de las palabras es la etimología. En otras palabras, analizar el árbol genealógico del cual proceden los términos que a diario empleamos es la etimología. Comencemos por definir etimológicamente etimología. Del latín etimología, que a su vez viene del griego etimología, donde etimos significa elemento original, parte genuina, y logía, tratado o estudio de. El tratado u origen, es decir, el análisis de las palabras, no es algo nuevo. Ya desde la época de los antiguos griegos se estudiaba el significado genuino, el significado auténtico de la palabra como tal. A esto se le empezó a conocer como etimología. Y empezó a ser muy importante, puesto que más allá de los sonidos, sí, de lo que escuchamos o de lo que representamos en caracteres, la profundidad de la palabra es lo que realmente le da sentido. Una pregunta frecuente de mis estudiantes es, bueno, profe, pero ¿a mí de qué me sirve conocer la etimología? ¿Eso como para qué me va a servir en la vida? Pues bien, a continuación vamos a analizar qué ventajas, qué beneficios posee conocer etimología. Al conocer mejor nuestra estructura lingüística, podemos incrementar nuestro léxico, teniendo así una riqueza de sinónimos, de significados y de estructuras funcionales a la hora de ser empleadas en nuestra habla cotidiana. Ideal para todos los registros, un léxico rico en palabras y con un gran cúmulo de estructuras nos puede permitir una gran fluidez verbal. La ortografía mejora en cuanto se conoce bien la estructura, raíces y partes elementales de las palabras. Así las cosas, la comprensión de las palabras se vuelve casi instantánea, llegando a comprender de manera increíble las estructuras que las componen. Precisión en los sinónimos por comprensión de los lexemas. Al conocer el origen de las palabras existe mayor precisión a la hora de emplear sinónimos. Es la ventaja de diferenciar la profundidad semántica de las expresiones sin ambigüedades ni dudas de significado. Además de lo anterior, la etimología no solo estudia o no solo se limita a analizar la raíz, lo que denominamos lexema, sí, aquella estructura al interior de la palabra que es invariable. Hay algunos aspectos adicionales que nos permite estudiar como tal. Vamos a ver a continuación. Recordemos un poco nuestros años de primaria cuando aprendimos a obtener diversidad de términos a partir de una palabra raíz o lexema. Una palabra matriz, por ejemplo, sería pan. De allí derivan palabras como panadero, panadería, pancito, panes. Por lo tanto, veremos cómo la evolución de las palabras nos va a permitir ver, sí, nos va a revelar dos aspectos muy importantes de la etimología. Primero, flexión o desinencia. Existen dos clases de flexiones. La primera de ellas es flexión nominal, en la cual tomamos una estructura básica. En este caso, veamos el ejemplo con la palabra mar. La palabra mar es la estructura base o raíz, de la cual derivan otras categorías gramaticales. En el ejemplo podemos ver cómo deriva la palabra marino,
marejada, marear, que es un verbo, marinado, que es un adjetivo, e incluso si le añadimos un prefijo podemos obtener otro tipo de palabra, submarino. Así las cosas, pueden ver ustedes que la estructura invariable es mar. Estaríamos hablando de una raíz o lexema. Segunda clase de flexión, flexión verbal, o también denominada conjugación. Tomemos un verbo al azar. Tomemos el verbo navegar. Recuerden que la variación se puede dar por tiempo, persona, número y modo. En este caso de navegar vamos a sacar navego. Presente para primera persona, navegarán, navegarían, navegaréis y navegué. Eso sin contar las otras tantas formas que existen de conjugación verbal. La raíz o parte básica del verbo navegar es la estructura naveg. Esta estructura es invariable, por lo tanto es raíz o lexema. Segundo, prefijos y sufijos. Veamos un ejemplo muy práctico para la palabra campeón. A esta palabra podemos añadirle prefijos que modifican su significado original. Prefijos como subcampeón. Prefijos de número como pentacampeón. Y por supuesto, sufijos que derivan en palabras relacionadas con la palabra original. En este caso, el sufijo ato, para transformar en campeonato. Nuestra lengua castellana tiene su origen en el latín, por eso se le conoce como lengua romance, la lengua que empleaba el Imperio Romano. Es solamente su origen. Se ha conformado por una serie de estructuras de origen indoeuropeo. En la actualidad es bien sabido que la lengua castellana está conformada también por extranjerismos, y ni qué decir de las raíces griegas. Vamos a ver a continuación una serie, un listado de las principales raíces griegas y latinas que empleamos de manera inconsciente a diario en nuestro hablar cotidiano, pero que conforman una parte importante de nuestra lengua. Listado de raíces griegas. Antropo significa hombre. De allí derivan palabras como antropología, antropomorfo, filántropo. Grafo significa escribir. De allí derivan palabras como biografía, monografía, grafología. Logía, tratado o estudio. De allí derivan palabras como biología, etimología, tecnología. Hiper, excesivo. De allí derivan palabras como hipermercado, hiperónimo, hiperactivo. Morfo significa forma. De allí derivan palabras como antropomorfo, morfología, amorfo. Pseudo significa falso. De allí derivan palabras como pseudópodo, pseudoprofeta, pseudopolítico. Termo significa temperatura, calor. De allí derivan palabras como termodinámica, termómetro, térmico. Listado de raíces latinas. Ambi significa dos o ambos. De allí derivan palabras como ambiguo, ambivalente, ambidiestro. Bene significa bien o bondad. De allí derivan palabras como beneplácito, beneficio, benefactor. Circum significa alrededor. De allí derivan palabras como circundar, circunvalar, circunferencia. Contra
significa oposición, choque. De allí derivan palabras como contradecir, contrario, contraataque. Inter significa entre. De allí derivan palabras como interferir, interactuar, internacional. Per significa a través. De allí derivan palabras como pernoctar, permanecer, peregrinar. Post significa después. De allí derivan palabras como póstumo, posterior, posponer. Retro, hacia atrás. De allí vemos palabras como retrógrado, retroceder y retaguardia. Sub, debajo. De allí vemos palabras como subdesarrollado, suburbio, subordinado. Trans significa del otro lado, a la parte opuesta. De allí derivan palabras como transportar, transgredir, trasladar. El listado de raíces griegas y latinas aquí presentadas son solamente una pequeña muestra en comparación con el conglomerado total de estas. En la descripción del video dejaré un par de enlaces en la web para que podamos revisar muchas más. Muy bien, hemos visto de manera muy práctica cómo funciona la estructura básica, el origen de nuestra lengua y de la mayoría de términos que a diario conocemos. Pero no todo se puede quedar simplemente en la teoría. Por eso vamos a continuación a hacer un par de ejercicios prácticos que nos pueden ser de mucha utilidad, especialmente para las pruebas de estado, sin importar el nivel. Pueden ser pruebas saber de noveno, pruebas saber 11 como tal, o incluso los exámenes de calidad de educación superior. Miremos. Ejercicios prácticos. Ejercicios prácticos con preguntas de selección múltiple. Para afianzar la habilidad lingüística de relación semántica y búsqueda de significados. La expresión morfológicamente contrario al arquetipo de un benefactor podría expresar también A. Que tiene apariencia femenina. B. Que su forma revela maldad. C. Que tiene matices de expectativa. D. Que parece benéfico por su apariencia. El tiempo se ha cumplido. Tengan muy presentes todas las aplicaciones anteriormente aprendidas para dar con la respuesta correcta. La expresión ante el póstumo análisis de su grafología se pudo apreciar su hiperactiva personalidad con ambivalencia de predilecciones por lo retro y lo pseudocientífico. Quiere manifestar A. Que a la persona le encanta coleccionar antigüedades. B. Que la persona es inquieta y además siente atracción por lo extranjero. C. Que la persona es inquieta y gusta de lo antiguo y lo falso. D. Que la persona es tranquila y adora la ficción y las ciencias abstractas. El tiempo se ha cumplido. Recuerden que las respuestas pueden ser posteadas en la barra de comentarios. Espero que el video les haya sido de gran provecho intelectual. No olviden dar mano arriba. Para que puedan tener más videos de esta categoría, recuerden suscribirse a mi canal, Julián Gale. Un saludo muy especial a todos ustedes y hasta la próxima.